Hola, buenas noches, preciosas mujeres de Dios. Nuevamente estamos juntas otra vez para bendecir la vida de nuestro Dios, para agradecerle a Dios que estamos con vida, que estamos unidas, que nos da nuevamente la oportunidad de escuchar su voz, de poder tener comunión con el Espíritu Santo. Yo agradezco tanto su presencia, les pido una disculpa por haber cambiado el día. Solamente fue por esta semana, la semana que entra continuamos ya con los jueves. Y pues bueno, yo confío en Dios en que este tiempo va a ser un tiempo de bendición. Lo vamos a poner en las manos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios juntas por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos, por lo menos a la distancia, y poder escuchar su palabra y escuchar su voz. ¿Me acompañan? Buen Dios y Padre eterno, en esta noche, bendito Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bendición. Señor, muchas gracias por todas las cosas que tú hiciste por nosotros en esta semana, por las que vas a hacer en la semana que viene, Dios. Te pedimos perdón por las ofensas, Señor, que te hemos hecho, por los pecados que hemos cometido contra ti. Padre, no queremos que nuestra oración tenga estorbo, y por eso en esta hora, bendito Señor, nos ponemos a cuentas contigo y te pedimos perdón, bendito Señor, por todo aquello que hicimos que a ti no te gustó ni te agradó. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, bendito Señor, y queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos acompañe, que seas tú guiándonos, bendito Señor, en esta hora, que nuestros oídos se abran, Señor, a tu voz, que estemos atentos, nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos estén cautivos por ti, bendito Señor, que no permitas que nada ni nadie, Señor, impida nuestra comunión contigo, Señor. Gracias te doy por cada mujercita que está aquí presente, Señor, por las que van a estar en un rato, por los que van a estar después, Señor. Te pido que seas tú poniendo las palabras en mi boca para poder llegar a los corazones, Señor, y para que nuestros corazones sean impactados por la presencia de tu Santo Espíritu y se hagan los cambios necesarios, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, mi Dios, por tu amor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Eriquita, qué bueno que estás aquí. Bueno, pues durante todos estos tiempos, ya son meses, hemos estado juntas caminando por el Evangelio del discípulo de San Juan. Hoy llegamos ya al último capítulo, que es el capítulo 21, y en esta ocasión pues vamos a hacer una reflexión y un análisis sobre la tercera aparición de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Como introducción dice así: Juan relata la tercera aparición de Jesús a sus discípulos, que ocurre junto al mar de Tiberías. Se habían trasladado allí por la promesa de que Jesús había de aparecerse. Los discípulos estaban impactados, lo que veíamos la semana pasada, estaban impactados por lo que estaba sucediendo, por lo que acababa de suceder. Recuerden la semana pasada que vimos cómo fueron ellos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo podemos también nosotros ser testigos de esa resurrección el día que Cristo venga. Hola, mi niña, qué bueno que estás aquí, Angélica. El día que Cristo venga, o el día que seamos levantados más bien de la muerte, el día que seamos resucitadas también y que estemos viendo la presencia de Dios por toda la eternidad, híjole, va a ser una emoción increíble. Y eso me emociona porque quiere decir que tú y yo estamos preparándonos para ese encuentro definitivo con nuestro Dios. Dice aquí en el capítulo 21 de San Juan, del 1 al 5, dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Otra vez se manifestó junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya ha amanecido, se presentó Jesús en la playa,
mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Imagínate, Jesús sabía de la incredulidad todavía, o a lo mejor no incredulidad, sino estaban todavía los discípulos asimilando ese hecho tan grandioso y tan importante de la resurrección de su maestro. Entonces Él se manifiesta, como dice aquí, por tercera vez. Recuerda que la primera aparición fue cuando estaban los discípulos juntos, pero no estaba Tomás. La segunda fue cuando ya estaba Tomás, aquel que no había creído en Él. Y esta es la tercera vez. Ellos fueron a ese lago o a ese mar, porque ahí los había citado Jesús. Jesús les había dicho que ahí iban a tener un encuentro con Él. Y llama la atención cómo de los 11 discípulos, aquí solamente había 7. Faltaban todavía 4. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Por qué los otros 4 no estaban ahí? Quizá por incredulidad, volvemos a lo mismo, por falta de interés. ¿Qué pasa cuando nosotros somos convocados a algún lugar y no estamos convencidos o convencidas de ir a ese tal o cual lugar? Y mira que era algo importante porque Jesús se iba a manifestar ahí. Hola Cheli, bienvenida. Y aquí llama la atención eso, ¿no? Cómo muchas veces se nos convoca a llegar a algún lugar porque es algo importante, porque es una experiencia, vamos a tener una experiencia importante y no le damos esa importancia que es. Ajá. Aquí había 7 discípulos presentes, pero 4 ausentes. Ajá. También, ¿qué pasa ahí? Pedro, y que era de los principales, que lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. De hecho, fue el primer apóstol, el llamado de alguna manera el primero, pues, que empezó a predicar el evangelio, que empezó a formar la primera la iglesia la iglesia cristiana en el libro de los Hechos. Aquí lo vemos así como diciendo: bueno, pues ya se acabó todo, yo me regreso a pescar. Pedro era pescador. Ajá. Y obviamente era un hombre muy influyente. Pedro era así como arrebatado, como loco, como emocionado. Claro que sí, dile aquí que entre también, Angeliquita. Y entonces él estaba dispuesto, pero también dijo: bueno, pues ya se acabó todo. Sí había visto Pedro a Jesús, pero me imagino su visión en ese momento, su necesidad, así como diciendo: bueno, pues el maestro ya no está, esto ya se acabó, yo me regreso a pescar. Ajá. Hola, Moni. Y entonces Pedro se dispone a pescar, y en ese momento Jesús se aparece, pero ellos no lo habían descubierto. Y Jesús así como que los prueba, porque les dice: oigan, necesito algo de comer, ¿tienen algo de comer? Y entonces los discípulos le dicen que no tiene nada de comer, pero Jesús ya sabía que no tenía nada de comer. Obviamente, muchas veces nosotros somos probadas. Ajá. Nuestra fe tiene que ser probada. Y a veces no lo entendemos. Y a veces las pruebas por las cuales pasamos son pruebas fuertes, pruebas duras y pruebas difíciles. Y sin embargo, cuando nos tomamos fuertemente, hola Vania, cuando nos tomamos fuertemente de los pies y de los brazos de Jesús, salimos adelante. Imagínate qué sintieron en este momento los discípulos cuando alguien, porque no lo habían reconocido, alguien les pide un pez, alguien les pide algo de comer y ellos le dicen: no tengo nada. Siendo pescadores, siendo que habían estado toda la noche ahí pescando y que nada de nada en toda la noche. Ajá, Jesús llega, les pide y ellos le dicen: no tengo nada. ¿Qué haces tú cuando Jesús viene y te pide de tu tiempo, te pide de tu disposición, te pide de tu vida? ¿Sí? Él dio su vida por ti y por mí en la cruz. Él fue crucificado, fue puesto en la cruz por ti y por mí. Y Él dio su vida por ti y por mí. Pero ¿cuántas veces nos pide a nosotros algo de nuestra vida? Nunca nos va a pedir que seamos crucificados por Él, exactamente, que hagamos un sacrificio por Él.
porque el único que se sacrificó por ti y por mí es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fuera de Él. Él dio su vida, Él, como lo vimos la semana pasada, antepasada, como oveja, fue llevado al matadero. Y de alguna manera, pues, nosotros aprendimos de Él. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar por esas pruebas y nos defendemos y hablamos y decimos, y no mejor nos callamos y decimos, Señor, si esta es tu voluntad, hágase tu voluntad en mí? Tenemos que ser humildes como Él lo fue y como Él es. Tenemos que ser sencillos como Él lo es también. Y por eso estamos aquí, precisamente para aprender de su gran poder. Del 6 al 10 dice así: Él les dijo, después de que les pide comida y le dicen que no tienen nada, les dice: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Fíjate la instrucción: echa la red a la derecha y lo hallarás. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjate el poder de la palabra de nuestro Señor. A una sola palabra, aún más adelante, y lo vamos a ver en la parte que sigue, aún dice que las tempestades y que las lluvias y que los vientos y que el mar embravecido le obedecen. Aquí ellos obedecieron. Quizá los 11 que fueron convocados en ese lugar no obedecieron, pero esos 7 que estaban ahí pudieron ver nuevamente la gloria de Dios, obedecieron y Jesús se manifestó en gloria, en poder y autoridad. Y eso es lo que trae la obediencia a tu vida: la gloria, el poder y la autoridad. Hay un proverbio hermoso que dice: riquezas, honra y larga vida es para aquel que es obediente. Todos queremos riquezas, sin embargo no andamos detrás de ellas, pero a nadie nos viene un poquito más, ¿verdad? A nadie nos viene de más, ¿sí? Todas queremos honra, que nos reconozcan, que digan, no, la maestra Rebe, la maestra Erika, Cheli, Vania, Moni, ¿sí? Pero no andamos tampoco detrás de eso. Larga vida, todos queremos larga vida. Y son promesas que tenemos dentro de la palabra de Dios, y para eso estamos aquí, para eso somos convocadas. No soy yo la que te estoy invitando, no soy yo la que estoy insistiendo, no soy yo la que, ay, otra vez Rebe, no. Es el Espíritu Santo de Dios que me mueve a mí para que yo te pueda mover a ti. Y es el Espíritu Santo de Dios el que te va a mover a ti para que tú muevas a otros. De eso se trata todo esto. De que tú recibas primero y de que lo que recibes lo puedas compartir. Piensa y cuánta gente hay a tu alrededor que necesita del amor de Dios. Y si en este momento tú estás recibiendo el amor de Dios, recíbelo, guárdalo, atesóralo y compártelo. De eso se trata. Entonces, fíjate, aquí Jesús les dice: echa la red a la derecha. Ellos obedecieron. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, recuerda que ese es Juan, el que se recargó en el pecho de Jesús: es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Por qué Pedro se echó al mar? ¿Se espantaría? ¿Se avergonzó? ¿Sabes qué pasaba? Que bueno, ¿y qué pasa? En el pueblo judío, cuando se va a saludar a alguien de importancia, tienes que estar así, totalmente bien vestido. ¿Y qué pasa muchas veces cuando nosotros no reconocemos una autoridad? No te vas a presentar delante de tu jefe con chanclas y con short, ¿verdad? O sea, vas bien vestidita. ¿Por qué? Por respeto a la autoridad. Entonces, ¿qué hizo Pedro? No, pues se fue a echar al mar porque andaba en calzoncillos, pues andaba pescando. Y yo creo que Jesús lo pudo haber entendido, pero sin embargo, él, por ese respeto a la autoridad, fue para que no lo viera en esas fachas, ¿no? De alguna manera nuestro Señor Jesús. Y dice que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos, o sea, como unos 100 metros.
al descender a tierra, vieron, hola Vicky, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Fíjate, un hombre en esos momentos, porque acuérdate que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, un maestro de ellos, una autoridad de ellos, hola nenita, que se está preocupando por sus discípulos porque tienen hambre, porque están cansados, porque no han comido desde la noche. Y cuando ellos regresan de la barca con la red así bien pesada, encuentran que hay brasas prendidas y que alguien les dice traigan más peces. Oye, qué bendición. Alguien se está preocupando por ellos, alguien se está preocupando por ti y por mí. No estamos solas. Piensa, piensa, piensa que cada necesidad que tienes está puesta a los pies de nuestro Señor Jesús. No estamos solas, a veces nos desesperamos y creemos que ya no tenemos salida, que ya no hay una solución a lo que estamos padeciendo, pasando. Pero cuando tú piensas en que hay un Señor, un Jesús, un Padre, un Maestro, un Pastor que está cuidándote, ese es Jesucristo. Y te imaginas el alivio que sintieron los discípulos cuando salieron de la barca y vieron ahí comida, tenían hambre. Y alguien, su maestro, les estaba preparando de comer. Se estaba preocupando por ellos. Tenemos un maestro, tenemos un padre que nos alimenta todos los días. Necesitamos el alimento a nuestro espíritu. Todos los días nos alimentamos en nuestro cuerpo, pero ¿qué del espíritu? Este momento es el momento de alimentar el espíritu. Yo le doy gracias a Dios porque estás aquí conmigo, porque nos estamos alimentando juntas. Yo estoy aquí porque el Espíritu Santo me movió a estar aquí, pero es el Espíritu Santo el que me enseña a mí y el que te enseña a ti. Y hay temor y temblor en mi corazón porque yo sé que de esto me van a pedir cuentas. A ver tú, yo te mandé a que enseñaras mi palabra. ¿Cómo le enseñaste? ¿A quién se la enseñaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con amor? ¿A la fuerza? ¿Con guerra? ¿Por obligación? Todo lo que hacemos por Dios no es en vano. Hay una palabra que dice que todas las cosas que hacemos para Dios no son en vano. Esto no es en vano, porque nos estamos alimentando tú y yo de su palabra y porque a la vez este alimento se lo podemos dar a los nuestros, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están a nuestro alrededor. Y es Jesús en tu vida, Jesús usando tu vida para que otros también sean fortalecidos y sean alimentados por ti y por él. Dice a partir del 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Imagínate, yo creo que porque aparte decía que eran grandes peces. ¿Sabes qué éramos tú y yo? Éramos peces gordos. O sea, de esos peces pesados que por más que nos invitaban y nos decían, no, pues nada más no queríamos. Yo no fui tan fácil de convencer, déjame te digo. O sea, gracias a Dios por la vida de mi tía hermosa que ya está con Dios, pero cada rato estaba conmigo y ándale Becky, y ándale Rebe, hola Katy, y ándale, ¿qué esperas? Y yo, no, tía, es que tengo mucho trabajo, es que mis 3 hijos, es que el esposo, es que después de trabajar tengo que llegar a mi casa, no tengo tiempo. Éjele, pero el día que tuve un problema grave y fuerte en casa, entonces sí tuve tiempo, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi tía que estuvo encima de mí, porque yo era un pez gordo que no era fácil de pescar. Ajá. Y por la prueba dura que a mí me puso, que dije, Señor, ahora sí ya no sé cómo hacerle aquí. Si tú no me ayudas, yo no voy a saber qué hacer. Y Dios me ayudó, Dios me tendió la mano y me llevó a un grupo en donde yo pude empezar a aprender de la palabra de Dios.
Y no me importaba que me dijeran, no, es que es otra religión, no, es que ya vas a ser hermana, no, es que ya vas a ser aleluya, no me importa. Si eso me va a ayudar a mí a poder superar esta prueba tan difícil por la que estoy pasando, no me importa. Ahora sé que esto no es una religión, que no te engañen. Ahora sé que esto es para tener una relación diferente con Dios. Ahora sé que es para tener una comunión íntima con mi Padre y poderle decir a mi Padre todo lo que me preocupa, me aflige, lo que necesito, así de corazón, sabiendo que tengo un Padre que me escucha, que me ama, que está conmigo en todo momento. Y entonces Jesús les dijo, después de que Pedro llegó con la red que no se rompió, sus 153 peces gordos, y Jesús le dijo, vengan, coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿y tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Imagínate escuchar su voz. Ellos estuvieron 3 años con Jesús. Nosotros podemos estar toda la vida con Él. Y ya a estas alturas ya es fácil que empecemos a escuchar su voz porque, fíjate, de octubre para acá ya son más de 6 meses que llevamos juntas en estas transmisiones. Y en verdad yo le agradezco a Dios la disposición que hay en tu corazón, la fidelidad que hay en ti. Porque así como tú eres fiel con Dios, Él es fiel más contigo. Y Él que les dijo, vengan y coman. Les acercó el pan del cielo. Él es el pan del cielo. Jesús vino precisamente a mitigar nuestra hambre. Jesús vino a llenar ese vacío que había en nuestro espíritu. Él es el pan de vida que bajó del cielo y podemos tomar de ese pan de vida. ¿Cómo? Su palabra. Esto es alimento para el espíritu. Este es el pan de vida que sí sacia. Tómalo todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Así como desayunas, comes y cenas, pues también que sea tu desayuno temprano, a media tarde, un versículo, una porción. Yo no te pido que leas toda la Biblia en un ratito. Hasta ahorita ya llevamos de enero para acá leyendo la Biblia. Ya vamos en el libro de los Salmos. Intégrate con nosotros. Hoy nos tocó leer del Salmo 6, 7, 8, 9. No, bueno, vamos hasta el 12. Te invitamos, acércate. Es palabra para tu corazón, es palabra para tu vida. Y de ahí queremos llegar al final de la Biblia, el 31 de diciembre, con Apocalipsis 22. Es el último capítulo de la Biblia. ¿Sí? Y vamos juntas, nos vamos apoyando, nos vamos echando porras, nos vamos animando, no estamos solas. De eso se trata, de apoyarnos unas a otras. Dice así, vino Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Él hizo la repartición, Él nos da a cada quien de acuerdo a nuestra necesidad. Él nunca se equivoca y Él sabe la necesidad que tenemos de Él. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Imagínate comer con su maestro, comer con su Señor, comer con nuestro Señor. Los discípulos que vieron cuando Él fue puesto en la cruz, que vieron cuando la sangre se derramó sobre sus rodillas, en sus manos, en su costado, en sus pies. Los mismos que fueron al sepulcro que ya estaba vacío, lo estaban viendo ahora así frente a frente, comiendo de sus manos. ¡Qué impresión, de verdad! Y yo creo que eso fue una preparación para ellos, porque después de que Jesús subiera, ya estamos en el último capítulo de Juan, después sigue el libro de los Hechos, que ya es como se empieza a formar la primera iglesia cristiana. Aquí está en el libro de los Hechos. Todo lo demás pues fueron inventos de las religiones. Pero esto es la verdad, esto nada más es la verdad. Entonces los discípulos tenían que estar preparados, ellos tenían que empezar a compartir de lo que vieron. Por eso se escribió la Biblia, por todo lo que ellos anotaron. Mateo, Marcos, Lucas, Juan pusieron ahí sus vivencias. Y cuando tú te pones a leer Mateo, Marcos y Lucas, los tres son muy parecidos.
porque el Espíritu Santo les fue guiando a escribir casi lo mismo. Y el apóstol Juan de alguna manera también escribió muy parecido, pero otras cosas también, como lo vimos la semana pasada, otras cosas para entender lo que es la vida eterna. Dice en el 15, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Imagínate, Jesús sabía que esa era la última vez que se iba a manifestar delante de ellos y tenía que darles la indicación, las instrucciones a seguir. Y fíjate qué honor que eligió a Pedro, cuando Pedro anteriormente lo había negado. Y aún así lo llama aparte. Después de que comieron, le dijo: a ver, ven, Pedrito, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dijo Simón? Sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Y entonces él le dijo: apacienta a mis corderos. Jesús sabía que Pedro necesitaba mucho amor, porque él iba a apacentar a sus ovejitas, aquellos que iban a venir después de él. Y nuevamente le pregunta, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Fíjate, primero le dijo: apacienta, trae paz a los corazones de mis corderitos. Después les dijo: pastorea, guía, alimenta, cubre, protege. ¿Qué es lo que hace un pastor? Ahí Jesús ya le estaba dando a Pedro la instrucción, la indicación de que él había sido elegido por Jesucristo, por Dios, para pastorear. Pedro fue el primer pastor de las primeras iglesias, de la primera iglesia cristiana que se formó en el libro de los Hechos. Pero Jesús quería que Pedro estuviera muy consciente de que iba a necesitar mucho amor, porque el pastorear no es fácil. Yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo nos está permitiendo ese trabajo. Es un trabajo, es un servicio que le hacemos a Dios. Y Dios nos ha puesto como pastores en una iglesia en Villa del Carbón. Y no es fácil, pero lo hacemos con gusto, con amor, con entrega, porque amamos a Dios y se necesita mucho amor. Por tercera vez le dijo Jesús a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo por tercera vez: apacienta a mis ovejas. Tú lo sabes todo, le dice Pedro. ¿Habrá algo oculto para nuestro Señor? ¿Habrá algo difícil para que Él lo realice? Cuando fuimos llamados a estar al frente de una congregación, créeme, para mí no fue nada fácil. Porque como yo decía, pues es que yo soy maestra, a mí me gusta enseñar. Pero para pastorear, pues yo sé que en eso no es nada fácil. Sin embargo, mi esposo desde siempre le había dado un corazón de pastor. Hemos trabajado juntos en diferentes grupos familiares, en células. Y definitivamente yo reconozco el poder y la unción de parte de Dios para la vida de mi esposo, en el momento en que ora por las personas. Yo le apoyo, obviamente, y los dos trabajamos para Dios. Pero en verdad se necesita mucho amor. Necesitamos ponernos en los zapatos de las personas, sentir su necesidad para poder pastorearlas, para poder dirigirlas, para poder enseñarlas. Porque aparte no es fácil. Hay personas que queremos ayudar, pero no es tan fácil, no se dejan, no quieren, no pueden, se dejan llevar por engaños del enemigo. Pero yo lo entiendo porque así estaba yo. Y yo tengo que tener la paciencia de nuestro Señor Jesús y estar orando y estar intercediendo y estar rogando por esas familias a las cuales nosotros hemos sido
enviados a pastorear, enviados a apacentar. Yo sé que va a llegar el momento en que aquellas familias por las cuales estamos orando, rogando, clamando de día y de noche, van a estar delante de Dios, doblando su rodilla delante de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque amamos a las familias. Porque así como Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, cuánto lo amaba, así Jesús nos pregunta a nosotros cuánto le amamos a Él. Porque todo lo que hacemos es por amor. No hay otra cosa, es por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Porque las mismas bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios, las queremos para los demás. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha mostrado el camino a seguir. Y estamos agradecidos con Dios por lo que nos permite hacer para Él. Dice en el 18, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué pasa cuando somos jóvenes? Vamos, venimos, subimos, bajamos, entramos, salimos con libertad. Pero llega el momento en que ya estamos ancianos, en que ya somos gente madura. Y muchas veces ahora, antes, nosotros nos movíamos solos y ahora necesitamos quien nos mueva. Y aquí es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús a Pedro. De joven, ahorita eras más joven, te ceñías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, vas a extender tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. El seguir a Cristo no es fácil tampoco, porque te enfrentas a vituperios, a críticas, a murmuraciones. Te enfrentas a muchas cosas. Y sin embargo, Jesús te dice, adelante, tú sígueme. Así como le dijo a Pedro, nos dice a nosotros, te dice a ti y me dice a mí, sígueme. ¿Qué quiere decir eso? Sígueme. Que ya no sigas tus propios caminos, que ahora sigas los caminos de Dios. No, pero pues ¿cómo crees? Si a mí me gusta andar por estos caminos. Sí, pero recuerda que son caminos de muerte cuando Jesús no está en tu corazón. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tristemente vas en camino de muerte y de perdición, porque así lo dice la palabra. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho, pues es un camino libre, puedes hacer y deshacer de tu vida lo que quieras, nadie te impide nada, nadie, no, tú tomas tus propias decisiones y va. Pero a veces esas decisiones, si tú lees el libro de los Proverbios, nos dice que a veces las decisiones que tomamos son decisiones de muerte y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos vivido así, sin tener en cuenta a Dios para tomar una decisión importante, una decisión sabia, una decisión inteligente? Y necesitamos consultar a Dios para todas las decisiones y sobre todo en este tiempo para poder seguir el camino que nos está mostrando. Ya mucho tiempo caminamos en libertad, pero ahora necesitamos caminar por un camino angosto, por un camino no fácil de pasar, por un camino donde tenemos que hacer así como hacernos hacernos espacio para poder pasar. ¿Por qué? Porque encontramos dificultades. Nos dicen que leamos la Biblia y preferimos ver nuestro Face 1 hora. ¿Estás de acuerdo? Nos dicen que tengamos un tiempo de oración. Ay, no, ¿cómo crees? Mejor me voy con la vecina de enfrente a platicar. Y ve cómo vamos perdiendo los tiempos. Podemos meternos 1 hora y Dios no lo pide. A los discípulos se les pidió 1 hora para estar velando por nuestro Señor y no pudieron hacerlo, se quedaron dormidos. Tú y yo podemos, de las 24 horas que tiene el día, podemos bien meternos 1 hora, media hora leemos la Biblia y media hora hablamos con Dios. Pero no es un camino fácil, porque nos llama más la atención la película, la serie de Netflix, el chisme con la vecina,
lo que hay en el Facebook, en el WhatsApp, en las redes sociales, eso nos llama más la atención. Y no porque sea malo, yo no digo que no, pero vamos a ponernos nuestros tiempos y de esa manera vamos a poder seguir a nuestro Dios. Dice en el 20, ya vamos a acabar. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, o sea, el apóstol Juan, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Te acuerdas que eso dijo Juan? Y cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué podemos aprender de esto? Que a veces somos chismositas. O sea, a nosotros nos dan una instrucción y nos dicen: a ver, vas a hacer paso 1, paso 2, paso 3. Ah, sí, pero a él, ¿qué le vas a mandar a hacer? O a ella, ¿qué le vas a mandar a hacer? ¿Qué? Jesús tiene una instrucción personal para ti. ¿Qué te mandó a hacer a ti, Jesús? ¿Qué me mandó a hacer a mí? Yo hago lo que me mandó a hacer. Si la otra o el otro tienen otra instrucción diferente, yo lo respeto, porque estamos obedeciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que nos da la instrucción para nuestra vida. Ajá. Y entonces eso le dice Jesús, le contesta a Pedro, bueno, como diciéndole: ¿y a ti qué? Tú haz lo que yo te mandé a hacer, que a él le voy a mandar a hacer otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? No te fijes en lo que están haciendo los demás. Fíjate en lo que estás haciendo tú y cumple y llega hasta el final con la instrucción que nuestro Señor Jesucristo te está dando. Hola, Pastorcita Coti, bienvenida. ¿Sí? Y entonces Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. Fíjate lo que Jesús nos dice, que le sigamos, que dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo para seguirlo a él. Mateo dejó su puesto donde él cobraba impuestos, donde se llevaba un buen dinero por seguir a Jesús. Zaqueo, que era también el que andaba cobrando dinero a otros, dijo que les iba a revolver hasta 5 veces más a aquellos a los que les había quitado, con tal de hacerse discípulo también de Jesús. Tenemos que dejar muchas cosas para seguir a nuestro Señor, pero no estamos solas. El Espíritu Santo va con nosotros a donde quiera que vamos y nos da la fortaleza, la sabiduría, la gracia, el poder, la autoridad, la inteligencia que necesitamos para cumplir con esa instrucción. Así como Jesús le dio la instrucción a Pedro, así te da una instrucción a ti y a mí. Y lo podemos obedecer, porque Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos hacer. Tú no vas a mandar a tus hijos a hacer algo que ellos no tienen la capacidad de hacer, porque tú conoces a tus hijos. Tú sabes hasta dónde tus hijos pueden hacer las cosas o no hacerlas, porque tú los formaste, porque ellos han sido barro en tus manos, porque de tus hijos han sido formados por ti. Ellos han recibido en su mente y en su corazón lo que han visto de ti. Recuerda que no es lo que les mandes a hacer, es lo que te vean hacer a ti. Ellos son nosotros somos su ejemplo, somos el modelo a seguir para ellos. Y así nosotros como autoridades que Dios ha puesto, nosotros tenemos la obligación de ser como nuestro Señor Jesús. Y que con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, podamos enseñar a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Necesitamos ser de buena influencia para los que están a nuestro alrededor. Que no quieran ser como nosotros, que quieran ser como Jesús. Y que digan, como decía el apóstol Pablo: no quiero que me imiten a mí, quiero que me imiten a Jesús. Y mira que el apóstol Pablo, mis respetos. Y por último dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Jesús tenía un propósito con Juan,
Jesús tenía un propósito con Pedro y Jesús tiene un propósito contigo y conmigo. Y su propósito se va a cumplir, porque definitivamente si viene de parte de Dios es un buen propósito. Y vamos a ponernos en sus manos y vamos a decirle al Señor, como le dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién dice yo? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí está hablando del apóstol Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían todos los libros que se habrían de escribir. Son 66 libros aquí en la Biblia. Y el Espíritu Santo fue guiando a los discípulos, a los apóstoles, a Moisés y a todos los que escribieron aquí en la Biblia, los capítulos que conforman la Biblia. Fue el Espíritu Santo el que les dijo, esto sí, esto no, esto ponlo, esto déjalo. Ajá. Y es el Espíritu de Dios el que guía tus pasos y los míos también. Vamos a confiar en Él, vamos a creer en Él, vamos a esperar en Él. Y vamos a dejar que Él siga obrando en nuestros corazones. Que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y que nosotros sigamos aprendiendo de Él. Hoy terminamos con el capítulo de Juan 21. La semana que entra vamos a empezar con el capítulo de Marcos. ¿Por qué? Porque precisamente hay otros hechos de Jesús que no están escritos aquí en el libro de Juan, pero que están en Marcos, y están en Lucas, y están en Mateo. Y que también nosotros necesitamos conocer, porque necesitamos seguir creciendo espiritualmente. Y definitivamente es palabra de verdad, palabra que nos nutre, palabra que nos llena, palabra que nos dirige para tomar decisiones sabias en estos tiempos tan difíciles por los cuales todos estamos pasando. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y te voy a pedir que cierres tus ojitos y que pongas tu manita en el corazón. Y que le digamos, Señor Jesús, en esta hora yo quiero darte gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque me has permitido llegar al final de este capítulo, mi Dios. Gracias porque mi entendimiento ha sido abierto por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias porque mis oídos han estado atentos para escuchar tu palabra que es verdad. En esta hora, bendito Dios, yo te pido que me ayudes a ser como esos discípulos obedientes que sabían que tenían una cita con su Señor y que llegaron a esa cita, Señor. Permíteme ser como esos discípulos también trabajadores que entraron a la pesca, que obedecieron cuando tú les diste una instrucción y que ellos pudieron ver, Señor, de qué manera fueron ellos bendecidos con tu presencia, con tu poder, con tu fuerza y con tu autoridad. Señor, perdóname mi incredulidad y ayúdame a ser cada día mejor. Quiero ser como tú, Señor Jesús. Quiero trabajar para ti, bendito Señor. Perdóname también por ese tiempo que tú estuviste, Señor, detrás de mí, invitándome, atrayéndome a tu palabra, y por mucho tiempo no quise voltear mi mirada hacia ti. Pero ahora que lo he hecho, bendito Señor, yo no quiero apartarme de ti ni a derecha ni a izquierda. Señor, quiero seguir por ese camino angosto, que no es fácil de seguir, pero que es seguro para llegar a la vida eterna y para estar siempre contigo, Señor. Gracias por apartarme del camino ancho, Dios, que me estaba llevando a la perdición y a la muerte segura, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti, mi Dios, y que cada vez que el Espíritu Santo me convoque a estar cerca de ti, que pueda yo dejar todo lo que estoy haciendo, mi Dios, para venir y escuchar tu voz, para ser como esa María, Señor, que dejó todos sus quehaceres para venir a postrarse en tus pies y para poder escuchar tu voz. Nuevamente, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado y reconozco también el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Creo que tu sangre preciosa se derramó para limpiar mi pecado, para purificarme, Dios, y declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida,
y que el día que tú me llames a tu presencia voy a estar contigo por toda la eternidad. Gracias te doy, bendito Rey, por tu amor y por tu palabra que grabas cada día en mi corazón. Ayúdame a ser obediente y a buscarte cada día con toda mi fe. Auméntame la fe, bendito Señor, para creer que tú tienes promesas para mí y que me ayudas a cumplirlas, pero primero a conocerlas. Gracias te doy, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, mujeres hermosas de Dios. Nos vemos la semana que entra, primero Dios. Regresamos a los jueves. Hoy por causas de fuerza mayor nos reunimos miércoles, pero continuamos todos los jueves en la comunión con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Descansen y saboreen y deleítense en esta palabra, porque la palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en el Señor Jesucristo y Él concederá a las peticiones de tu corazón. La palabra de Dios es un deleite. Que sea un deleite para ti. Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves.